Y ahora sí, vámonos con el maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Pues como siempre, un gusto estar acá en tu programa. Iván, coméntanos, ¿qué tema traes para hoy? Pues el tema sobre las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que es un gran tema con muchas aristas que se ha estado comentando en programas, en muchos espacios, ¿no? Sobre muchas dimensiones que tiene. Evidentemente una de ellas es el resultado electoral, ¿no? Y qué implica para México el que haya vuelto Trump con tanta fuerza y con un revanchismo, ¿no? Que no aceptó en 2020 que perdió la elección contra Biden, ¿no? Llega por primera vez en la historia de Estados Unidos un criminal convicto, acusado de violación, que promovió un autogolpe de Estado para no ceder el poder a Biden, ¿no? Y por el otro lado, pues, el Partido Demócrata que tuvo una derrota tremenda por su mala gestión y por realmente no representar una alternativa real sobre las necesidades de la gente, ¿no? Faltan mucho, todavía no se han concluido los conteos, pero todo indicaba a que el Partido Demócrata perdería millones de votos de la elección de Biden a esta elección, más de 10 millones de votos. El Partido Republicano perdería poco, ¿no? También obtuvo menos votación que en las elecciones pasadas, Donald Trump también, pero perdería poco. Y bueno, hay, insisto, muchas aristas. Está qué implica para México. El último meeting que hizo, creo que en Raleigh, mencionó que tocó mucho el tema de México. Dijo que iba a imponer 25% de aranceles a las mercancías y sobre todo a la industria automotriz y otras que vienen de México si México no controlaba la migración en su territorio y también el tráfico de drogas, ¿no? Y fanfarronamente, como acostumbra a decirlo, también mencionó que si eso no funciona, lo aumentaría el arancel a 50%, 75% y hasta 100%. Y también fanfarroneaba mucho con que cuando fue presidente y llegó López Obrador, que impuso su agenda a través de esas amenazas, ¿no? Entonces, falta ver qué va a ocurrir. Se ha hablado mucho también sobre que va a hacer una deportación masiva de inmigrantes indocumentados y que va a fortalecer la frontera. El gran tema de Trump fue la frontera, ¿no? Y es interesante también porque eso pegó en la gente, ¿no? Porque hay una situación, ocurre comúnmente que una situación de problemas económicos, de crisis, el tema de la inflación es importante, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Es buscar un enemigo, ¿no? Buscar un culpable. Y en este caso, el discurso de Trump fue hacia los migrantes y, por supuesto, hacia el gobierno de Biden, que tuvo muchas deficiencias. Siguen sin identificar que el modelo económico neoliberal y del capitalismo ya realmente está tan desgastado que ya no les va a dar más a Estados Unidos. No voltean a ver a su modelo económico. Claro. ¿No? En el tema de inflación, falta de vivienda, en el tema de la pobreza extrema, en el tema incluso de los homicidios con arma de fuego. Hay muchos elementos que no analiza su interior Estados Unidos que parten de su modelo económico. Claro. Pero sí le echan la culpa a la migración. Sí, sí. Incluso hasta la culpa a temas de agenda de género, ¿eh? Sí, sí, completamente. O sea, irracional, ¿no? Sí, completamente. Es no ver la raíz de los problemas y buscar superficialmente causas para eso, para desviar la atención, ¿no? Pero yo creo que de fondo, algo que también me gustaría analizar es que de fondo también el gran problema tiene que ver con su sistema electoral, Jorge. También. Es un sistema, primero, que no gana el voto popular, que gana, ya sabemos, el voto electoral, que es un sistema que viene desde tiempos después de la esclavitud, que era para garantizar que los estados con mayoría afroamericana no incidieran en las elecciones. En este caso, Trump sí ganó el voto popular y el voto electoral. En 2016 no ganó el voto mayoritario, lo ganó Hillary Clinton y Trump obtuvo el voto electoral, es decir, obtuvo más votos de los delegados electorales. En este caso sí obtuvo ambos, ¿no? Pero otro tema tiene que ver con... Yo estuve revisando, por ejemplo, intentando encontrar a mí me gusta mucho hacer geografía electoral, hacer mapas, cartografía, y es muy difícil encontrar resultados electorales compilados, digamos... como ocurre acá con el INE. Parecerá absurdo que tenemos muchas críticas al INE, deficiencias que ha habido también, pero no se compara con el sistema electoral en Estados Unidos, ¿no? Es terrible. Cada estado tiene su propio sistema y lo maneja con distintas reglas. Al final de cuentas, todos tienen que reportar a la autoridad federal los resultados, pero hay muchas complicaciones y aristas. Los ciudadanos se tienen que registrar para votar en cada elección. No es como acá que sacas tu INE y tiene una vigencia de 10 años, ¿no? Y yo estuve buscando, por ejemplo, los resultados en California
y son sistemas arcaicos, muy complicado de buscar la información como tal, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Digamos que cada estado maneja sus propias reglas y el otro tiene que ver con el financiamiento, Jorge. Estas son las elecciones de Estados Unidos más caras de la historia. Nada más en el tema de la geografía. ¿Ellos obtienen su información a través de las encuestas de salida? O sea, de cuando nos dicen, votó más afroamericanos, votaron menos por tal candidato, ¿cómo obtienen ellos eso? Sí, eso funciona, ¿no? Para dar una aproximación, pero no, de hecho, sí reportan la autoridad federal los distintos órganos electorales estatales, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no encontré ese compilado. Es decir, como te metías a la página del INE en el PREP y aparecía ahí de todo el país, aunque también haga OPLES, pues, en los estados. Y entonces, quienes compilan son las empresas privadas, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación juegan un gran rol en presentar los resultados, incluso tendencias, en fin, porque al final de cuentas todavía no hay un resultado oficial, ¿no? Sí, ¿no? Pero ese es otro. Financiamiento, Jorge. No hay límites para el financiamiento. En 2014 se eliminó una restricción para poner un tope y ahora fueron las elecciones más caras de la historia de Estados Unidos. México se queda corto, las críticas que hacemos, 5 o 6 veces más caras las de Estados Unidos y mayormente son financiamiento privado. El principal financiador es Elon Musk hacia Trump, Bloomberg hacia los demócratas y bueno, algunas familias poderosas. Decía Jimmy Carter que este es un soborno legalizado, ¿no? Porque eso es... ¿De quién depende del dinero? El mismo Elon Musk le metió creo $10 millones al puro Twitter, que es de él además. Claro. O sea, lo que significó meterle tanto dinero también a la infodemia, a la desinformación. Sí, completamente. Él fue un soldado más de esos que menciona Trump, defensores de su verdad, ¿no? Entonces, ese es otro gran tema, ¿no? Que en realidad no cambian las cosas de raíz porque los grandes intereses financian a los partidos. Y otro tema que quizás, lo que acabo de decir, lo han escuchado en varias entrevistas, pero ¿qué pasó acá con nuestros vecinos, Jorge? California ganó Kamala Harris, es su estado, ya lo sabemos, y en Arizona... creo que tampoco está el resultado final, pero va ganando Trump, ¿no? Pero revisando los condados que tenemos vecinos, en San Diego ganó Kamala Harris con alrededor del 54, 55%, a como van ahorita los resultados, porque eso es otro problema. Te metes aquí al de Imperial y siguen con el 30% escrutado, o menos lo que tienen publicado en la página, y es que, ¿qué está pasando? Ya pasaron 3 días de la elección y aún no están los resultados. En Valle Imperial también ganó Kamala Harris con alrededor de 53%, ¿no? No fue tanto la diferencia. Pero en Yuma ganó Trump 2-1, o sea, con el 66-67% de los votos contra Kamala Harris, que obtuvo el 33%, ¿no? Entonces ahí se ve que el peso del Partido Republicano está fuerte. Evidentemente en Yuma la composición socioeconómica, racial es distinta, ¿no? Allá, por ejemplo, hay muchos... Tú vas a una tienda y ves más... digamos acá en Caléxico, incluso en ciertas partes de San Diego ves mucho latino. Acá sí ves latino, pero hay de todas las razas, digamos, claro, ¿no? Es más compleja en Yuma. Entonces, así votaron. Y otro tema que me pareció interesante en las elecciones, Jorge, es el tema de la consulta popular. Porque no solamente se votó Cámara de Representantes, Senado y Presidencia, sino también consulta popular. Aquí en California votaron 10 consultas populares, Jorge. 10, imagínate. Sobre distintos temas vinculados a salarios, salud, educación. El uso del presupuesto. El uso del presupuesto también, ¿no? Cambios en la Constitución. Por ejemplo, se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Que antes entiendo que había uniones civiles, pero el concepto de matrimonio en la Constitución decía que era entre hombre y mujer. Eso se derogó. Ahora el matrimonio es entre 2 personas, ¿no? Claro. También se avanzó sobre fondos para protección de agua, que es un gran problema en California. Incendios forestales, que ha sido también otro gran problema, ambos vinculados al cambio climático. Claro. Pero me pareció curioso que se rechazó, Jorge, tanto que los ayuntamientos tengan capacidad para meter controles de renta. Y eso se rechazó, siendo que en California hay un gran problema. Es el gran problema, al igual que Nevada, bueno, en todo Estados Unidos, pero hay entidades estados donde más les ha afectado, ¿no? California, Nevada. Totalmente. Y es donde, no sabía que lo habían rechazado el control de Lo rentas. Rechazaron, sí. Y el argumento, no me quedó claro, tampoco conozco a detalle, apenas estoy revisando la información, era que eso iba a limitar la construcción de nuevas viviendas, iba a afectar a los desarrolladores inmobiliarios. También se rechazó, le llaman así, la prohibición de la esclavitud en cárceles, Jorge. Así lo llaman. ¿Por qué? Porque ahorita
a los reos de las cárceles se les puede obligar a trabajar, trabajo forzado o más bien involuntario. Entonces, la propuesta era que se eliminara eso porque pues es una forma de esclavitud y sobre todo porque quienes ingresan mayormente o digamos proporcionalmente más a la cárcel son personas afroamericanas y latinas, ¿no? Entonces, es una forma, un moderno sistema de esclavitud de ponerse a trabajar. Eso se rechazó también, Jorge. Es interesante. Y yo no sé por qué, pero se rechazó el aumento del salario mínimo, que también es otra propuesta. O sea, es de loco lo que está haciendo en California, ¿no? Igual y tampoco estamos, por lo menos yo, tan inmiscuido en la política cotidiana, local, pero sorprende eso, ¿no? Yo creo que es algo rescatable es eso, que haya posibilidad de consultar, de estas consultas populares por estado. Aquí, cuando hemos visto a una que se haga en conjunto con la elección, hasta ahora no ha habido, aunque en la ley está hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Entonces, es algún instrumento que sea efectivo y es interesante porque revisas las páginas y vienen... digamos, todas las propuestas, argumentos en pro, en contra, quiénes los promueven, la información, la página de cada una de las campañas, y eso me parece que es un ejercicio de democracia importante, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, y curiosamente impacta en una elección que gana el partido republicano, pero realmente gana el trumpismo con estas exageraciones que lleva, pero obedeciendo mucho a la ultraderecha, o sea, en sus posicionamientos, aunque muchos no los va a cumplir. Por ejemplo, se abocó en el tema de género por encima del tema del aborto, pero lleva esta agenda al extremo porque son los extremistas los que están, es su base sólida. Y es ahí donde también impacta en el tema de las consultas, ¿no? Aún en estados demócratas. Sí, completamente, ¿no? Porque utilizan esos recursos, como tú dijiste, del aborto. Estados Unidos es el país de Occidente más religioso del mundo, ¿no? Creo que el 60% de la población se declara cristiana, ¿no? Su protesta es en la Biblia, con la Biblia, ¿no? Con la Biblia, ¿no? Y bueno, y eso hablando de México, pues también significa que se va a empoderar a personajes como Eduardo Verástegui, ¿no? Que fue el gran promotor de Trump y su cara latina, digamos, ¿no? Y seguramente eso los va a envalentonar, quién sabe cuánto les duren, quién sabe qué efectividad tenga, pero ahorita están contentísimos y con más razón van a impulsar este Partido Republicano Mexicano. De hecho, hasta así le llaman, ¿no? Y bueno, también amenaza de intervencionismo, que varias cuestiones para mí que podemos ir analizando, pero ese es otro tema interesante, el perfil socioeconómico, racial de quienes votaron, porque ahí es claro, o sea, me sorprendió que latinos sí votaron un poco más por Kamala Harris, pero no fue tanta la diferencia. O sea, pegó mucho el discurso en esa comunidad, ¿no? Entre más, también otro tema es, entre más educación tengas, más votabas a favor de Kamala Harris. De hecho, es una crítica que se le hizo, que el discurso mucho del Partido Demócrata iba como a ciertos sectores de clase media, universitarios y demás, y no iba a las bases populares, no a la clase trabajadora. Abandonó el tema, porque tampoco es como que el Partido Demócrata sea izquierda. Sí, no, para nada. Pero sí abandonó su agenda progresista. Claro, ¿no? Sí, en varios temas, y ¿no? se centró en el mismo tema que traía Trump. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.